vamos a ver cómo hacer en Python una función que nos calcule el factorial de un número, pero esta función va a ser recursiva. Antes de nada, lo primero que tendremos que hacer será recordar cuál es la definición matemática del factorial de un número. El factorial de un número se define de la siguiente manera. Será 1 si x es igual a 0, es decir, el factorial de 0 es 1, ya nos lo está diciendo la propia definición, pero si el número es mayor que 0, entonces su factorial será ese número por el factorial de x menos 1. Vale, y ya vemos que en esta definición de factorial, si el número es mayor que 0, estamos volviendo a utilizar el propio concepto de factorial. Y esto es en lo que se basa la recursividad. Una función recursiva en programación es aquella que se llama a sí misma. Por ejemplo, si nosotros definimos una función que calcule el factorial de un número, vemos que si ese número es mayor que 0, en este momento vamos a tener que volver a llamar a esta misma función. La función factorial se está llamando a sí misma para hallar el factorial de ese número menos 1. Pero veamos cómo funciona este proceso con un ejemplo. Entonces, matemáticamente, si queremos hallar el factorial de 5, tendríamos que hacer lo siguiente. 5 es mayor que 0, así que su factorial se define como lo indica esta rama de la definición. Sería 5 por el factorial de 5 menos 1, que es 4. Es decir, 4 factorial. Ahora, si queremos hallar el factorial de 4, volvemos a la definición. El factorial de 4 es 4 por factorial de 3. El factorial de 3 es 3 por factorial de 2. El factorial de 2 es 2 por factorial de 1. Y el factorial de 1 es 1 por factorial de 0. ¿Y el factorial de 0 cuánto es? Pues ya entramos por esta primera rama de la definición, porque queremos hallar el factorial de 0 y ya nos indica que el factorial de 0 es 1. Entonces aquí se pararía la recursividad. Vemos que si no tuviésemos ninguna condición de salida, por así decirlo, la función se estaría llamando a sí misma infinitas veces. Por eso necesitamos lo que se conoce como un caso base. En nuestro caso sería el factorial de 0, porque aquí es cuando ya la función deja de llamarse a sí misma. Entonces ahora es cuando vamos a ir sustituyendo los factoriales desde el último hasta el primero. ¿El factorial de 0 cuánto da? Pues ya nos indica la definición que es 1. Esto sería 1. Luego, el factorial de 1 habíamos dicho que era 1 por el factorial de 0 y el factorial de 0 es 1, así que 1 por 1, 1. Luego, el factorial de 2 es 2 por 1, que es 2. El factorial de 3, 3 por 2, que es 6. Factorial de 4, 4 por 6, que es 24. Y factorial de 5, 5 por 24, que es 120. Pues ya está, el factorial de 5 es 120. Ahora tendremos que ver esto, pero ya con el código en Python. Pues bien, antes de pasar a definir nuestra función recursiva, tenemos que ver cómo vamos a diseñar este programa. Entonces, lo que queremos que haga este programa es que nos pida números sucesivas veces hasta que indiquemos que ya no queremos hallar el factorial de ningún otro número. Entonces, lo primero que tendremos que hacer será establecer un bucle while. Un bucle while que evalúe la siguiente condición. Que continuar sea distinto de n. ¿Pero qué es continuar? Pues eso lo tenemos por aquí. Lo primero que tenemos que hacer, será será preguntar si queremos hallar el factorial de un número o si simplemente queremos salir del programa. Eso se hace con esta instrucción de aquí. Esto funciona de la siguiente manera. Si se introduce una n, simplemente queremos salir del programa. Ya no se quiere hallar el factorial de ningún otro número. Y en principio, si se introduce una y, es que queremos continuar, hallando el factorial de más números. Pero bueno, realmente con introducir algo que no sea una n ya nos sirve. Entonces, eso es lo que se evalúa como condición del bucle while. Si se introduce aquí una n, es que queremos salir del bucle. Como vemos, si se introduce la n, esta condición no se cumple, entonces no se entra en el while y simplemente se imprime fin. Sin embargo, si se introduce algo distinto a una n,
por ejemplo esta y, esta condición se cumple y entonces entramos en el bucle. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues como sí que queremos hallar el factorial de un número, entonces tendremos que pedir el número. Por ejemplo, digamos que se introduce un 3. A continuación, tendremos que llamar a la función factorial, esa función recursiva que nos halla el factorial de un número, y pasarle como parámetro ese número que se ha introducido, que en nuestro caso es un 3. Y ahora ya sí vamos a pasar a nuestra función. Definimos una función que se llame factorial y que reciba un parámetro, que en la primera vuelta, bueno, ahora mismo, ese parámetro va a ser el número que se introdució por teclado, en este caso un 3. Y aquí tenemos el cuerpo de nuestra función. ¿Qué tiene que hacer la función factorial? Pues realmente ya lo hemos visto con la definición matemática. Si el número que se pasa como parámetro es un 0, tiene que devolver 1. Simplemente porque el factorial de 0 es 1. Y luego, si ese número es mayor que 0, entonces el factorial va a ser esto de aquí, el número por el factorial del número anterior. Y aquí es cuando entra en juego la recursividad, porque la función factorial se está llamando a sí misma, solo que se está pasando como parámetro el número menos 1. A cada vez se está reduciendo en 1 el número que pasamos como parámetro. Así hasta que lleguemos al 0, que es nuestro caso base, y ahí es cuando se para la recursividad. Pues bien, veamos cómo funciona esta función cuando le pasamos un 3. Queremos hallar el factorial de 3. Vendría a ser esta instrucción de aquí. Llamamos a la función factorial, vamos a abreviarlo de esta manera y le pasamos un 3. Entonces vemos que 3 no es igual a 0, por lo tanto se entra por el if, porque 3 sí que es mayor que 0. Entonces la función devolverá lo siguiente. El factorial de 3 es 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Factorial de 2. Vale, la función factorial se está llamando a sí misma, solo que ahora como parámetro se está pasando un 2. Lo vemos aquí. 2. 2 no es igual a 0, pero sí que es mayor que 0. Se entra por el if. Entonces, esta función devuelve lo siguiente. 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Factorial de 1. La función se vuelve a llamar a sí misma, solo que ahora como parámetro se pasa un 1. Bien, 1 no es igual a 0, sino que es mayor que 0. Por lo tanto, entramos por el if. Entonces, el factorial de 1 va a ser 1 por el factorial de 1 menos 1, es decir, factorial de 0. La función se vuelve a llamar a sí misma, pero se pasa como parámetro un 0. Entonces, aquí tenemos un 0. Ahora ya sí que se entra por el if, porque 0 es igual a 0. Entonces esto quiere decir que el resultado que se devuelve es un 1. Y como ya hemos llegado a nuestro caso base, que queríamos hallar el factorial de 0, entonces se acaba la recursividad. Y ahora es cuando se empiezan a sustituir todos estos factoriales desde el último hasta el primero. Pues vamos a hacer esto. El factorial de 0, como vemos, es 1, porque hemos establecido la función de tal manera que al hallar el factorial de 0 nos devuelva un 1. Esto es 1. Ahora ya podemos calcular el factorial de 1. 1 por 1 es 1. Podemos hallar entonces el factorial de 2. 2 por 1, 2. Y ya por último se halla el factorial de 3. 3 por 2, 6. Entonces esta función nos devuelve un 6. ¿Y qué se imprime? Pues se imprime lo siguiente. Lo tenemos por aquí en el print. Factorial de 3 es igual a 6. Y lo siguiente que tenemos que hacer es volver a preguntar si se quiere hallar el factorial de otro número o no. Entonces, lo vemos por aquí. Si se introduce algo distinto de una n, pues vemos que en cuanto volvamos a chequear la condición del while, se cumplirá y se volverá a pedir otro número para hallar el factorial. Pero en el momento en el que aquí se meta una n, esta condición va a dejar de ser cierta, se sale del bucle y se imprime fin.